Bienvenida a este tiempo de alabanza, de adoración y este tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Y el tema de esta hora es lo que significa la cruz. El significado de aquel hombre que murió y dio su vida en la cruz del Calvario, en esa cruentosa cruz, en esa vía crucis. Hoy domingo 12 de abril, pese al aislamiento y las circunstancias que nos rodean, los que creemos en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su sufrimiento, su pasión y resurrección, estamos confiados en Él, porque su sacrificio es más que suficiente para nosotros. Para muchos hoy es un domingo de resurrección, pero ¿cuál es el real significado de la cruz? Desde muy niño nos hablaron en la escuela dominical que Dios miró a su Hijo en la cruz, viendo todo el castigo que Él sufrió en manos de los romanos, en el rechazo de su pueblo. Y Dios consideró todo lo que le sucedió a Jesús, su Hijo, como pago por nuestro pecado. O sea, Dios consideró el pago de la muerte de su Hijo como pago para satisfacer su justicia. Escúcheme usted. Esta afirmación es algo que tenemos que poner con asteriscos. ¿Será posible que eso es real? ¿O el real significado de la muerte de Cristo en aquella cruentosa cruz? Saben, amigos y hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, Él dio un grito, como lo dije en la predicación pasada. Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos preguntamos, ¿quién desamparó a Jesucristo? Directamente podemos decir y respondemos puntualmente: el Padre, Dios, desamparó a su Hijo Jesucristo. En ese sentido, la palabra de fondo sería: Dios abandonó, Dios rechazó. Estas son las palabras, estos son los términos correctos, absolutos y determinantes en la situación que pasaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el argumento de que Dios miró desde el cielo a su Hijo y que Él no podía soportar ver el sufrimiento de su Hijo y por eso simplemente no podía ver, esto es un concepto equivocado. Más bien es una mentira a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios dice que Dios no podía mirar a su Hijo y desamparó a su Hijo. Entienda, Dios abandonó a su Hijo. Y la pregunta de fondo es: ¿por qué? Si nosotros nos vamos al Salmo 22, el verso 1, vamos a ver lo que dice las Escrituras. El Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y seguimos en el verso 4 y el verso 5. Jesús diciendo: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aún Jesucristo declara
en el verso 3 de este capítulo 22 de Salmos: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero a la vez proclama en el verso 6 de este mismo Salmo 22: mas yo gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo unigénito y santo llegó a ser pecado, y el pecado es la cosa que Dios aborrece y condena. Ahora, para salvarte, alguien tenía que morir en tu lugar, en mi lugar, como algo detestable, una abominación, una maldición. Cristo, cuando llevó nuestro pecado, su comunión con su Padre, con Dios, fue destruida. Porque Él, Jesucristo, llegó a ser pecado. Y Dios, ¿sabe usted? Dios es santo. Él no puede ver el pecado. Dios aborrece el pecado. Jesucristo llegó a ser una maldición. Él fue maldito por ti. Si miramos Gálatas capítulo 3, el verso 13, dice las Escrituras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldito porque tú merecías esa cruz, yo merecía esa cruz, pero Él decidió por amor dar su vida en la cruz. Hermano, amigo, Jesucristo llevó todo nuestro pecado, toda la ira, el rechazo, el aborrecimiento de Dios contra nosotros se dirigió a Jesucristo. Tú mereces pasar toda la eternidad fuera de la presencia de Dios por tus pecados, por tu naturaleza pecaminosa y depravada. Tú y yo merecemos el infierno, y para salvarnos alguien tuvo que morir bajo la ira de Dios, alejado, sacado de la presencia de Dios en tu lugar, en mi lugar. Esto es lo que Jesucristo hizo por ti y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Asaf, ¿me podrías ayudar en este texto? Vayamos una vez más a las Sagradas Escrituras, al libro de Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Y quiero ser muy claro y objetivo en esta palabra. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Habrá algún hombre que dará su vida por ti? ¿Algún pastor? ¿O un sacerdote? ¿O un laico? ¿O un chamán? Y no pregunto por sarcasmo, al contrario, lo digo porque es tiempo que tú que me estás escuchando despiertes a tu realidad. Todo este planeta, tus bienes, tus seres queridos, va a pasar. Pero lo que está establecido en la palabra de Dios no va a pasar. Todo se cumplirá al pie de la letra. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Las religiones terminarán. No habrá católicos, ni evangélicos, no adventistas, no mormones, nada de islámicos, ni tampoco hinduistas. Todo se acabará. Vuelvo a decirte que la Biblia, lo que acabamos de leer, que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. Los tipos de creencias religiosas y humanas nos llevan tarde o temprano a separarnos de la verdadera adoración. La Biblia dice, y quisiera que me ayudes aquí, Asaf, en el libro de Juan, el capítulo 4, el verso 23. Y vamos a ver el significado de la adoración verdadera.
Dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Wow. ¿Quién debe ser adorado? Y me refiero a adorar al Dios único y verdadero. Muchos en sus congregaciones idolatran al líder, ya sea su pastor o el encargado de la alabanza o a su misma iglesia. Y esto le convierte en personas abominables ante la presencia de un Dios santo. Yo recuerdo hace años atrás, vino un grupo de música cristiana a Pucallpa. Bueno, Asaf no lo recuerdas, creo que todavía no habías nacido. Pero fueron a recibirlos el club de fans que se había formado en ese tiempo, recuerdo. Y en aquella ocasión alquilaron, recuerdo, una Custer, la perfumaron para que trasladasen a los integrantes de este grupo de música. Otros fueron en sus camionetas, otros en autos, mototaxis, motos y hasta bicicletas. Bueno, cuando ellos salieron de la zona de equipajes del aeropuerto, la gente comenzó a gritar, comenzaron a volverse locos, ellos comenzaron a corear sus canciones, y luego de eso fotografías, abrazos, apapachos y todo lo demás. Luego los llevaron al hotel donde iban a estar hospedados y se hizo una caravana, y lo más interesante y lamentable fue que ese día alguien se quedó esperando que lo llevaran a la ciudad. Se olvidaron de alguien. ¿Y sabes quién fue ese personaje que estaba pidiendo que le jalaran a la ciudad? Fue el Señor Jesucristo. Es lamentable. En otra ocasión, otro cantante cristiano vino a la feria de Yarinacocha. Y los que fueron a ver, en su mayoría cristianos, entre comillas, al terminar del concierto, ¿qué le decían las féminas? Y muchas de ellas casadas y otras jovencitas y adolescentes. Y le decían: oye, fulano de tal, hazme un hijo. Por Dios santo, ¿dónde estamos? Estamos imitando al mundo. Y la palabra es fuerte. Si vamos al libro de Efesios, Asaf, por favor. El capítulo 4, el verso 11 y el verso 3 al 13. Y aquí yo quiero ser puntual, que usted abra su entendimiento, que Dios abra su entendimiento y entiendan esto. ¿Qué dice Efesios 4 del 11 al 13? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Si nos fijamos en el verso 11, ¿quién constituye a algunos para el ejercicio de estos dones espirituales? Es Dios mismo. Pero algo más. Dios mismo organiza todo esto con una sola función: para que los creyentes, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, sea edificada y perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio. Y ministerio está en singular, mas no está en plural. Aquí surge una controversia en el entendimiento y la práctica del evangelio. Los pastores, teólogos, fanáticos y religiosos, muchos de ellos han puesto y adjuntado la palabra ministerio a estos dones espirituales puestos por Dios para el servicio. Pero la verdad, el verso 12 de este capítulo 4 de Efesios habla del ministerio, pero en singular, un solo ministerio. O sea, los dones de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para fortalecer el ministerio, que es uno.
el de dar a conocer el evangelio del reino de Dios y la salvación a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Tenemos diferentes tipos de extremos idolátricos en la iglesia. Hoy en día, aquellos que se llaman apóstoles, y miramos a la luz de las escrituras, que en la práctica solo son una tira de vándalos, que están desesperados y lo único que irradian es el poder, es el amor del dinero. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, el verso 2, ayúdame Asaf, por favor. Apocalipsis 2, el verso 2. dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, yo no tengo más que decir. Los has hallado mentirosos. Exactamente. Los has hallado mentirosos. Ahora, si un profeta en el Antiguo Testamento daba una profecía y no se cumplía, ¿qué dice la Biblia que se hacía en estos casos? Vamos a Deuteronomios, el capítulo 18, el verso 22, para que usted entienda. Si usted está en una de estas iglesias y sus profecías no se cumplen, y lo que hace el apóstol va en contra de las palabras de Dios, ¿sabe qué? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18, 22. Dice así: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Sabes? Si tú estás en una congregación de ese tipo de personas que se llaman profetas, pide a Dios que te haga entender cuál es la voluntad, porque ese tipo de personas lo único que hacen es manipular con sus sueños, sus revelaciones, para tenerte a ti sometido y manipulado. Amigo y hermano, Dios nos ha llamado para ser adoradores de Él y no de nadie. Jesucristo dijo, cuando fue tentado por el diablo ahí en el desierto, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado a libertad. Y quisiera que vayamos al libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 13. Espero que estés anotando esta palabra, porque esta palabra te va a ayudar a identificar cuál es tu realidad, cómo te estás conduciendo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Amén, la Biblia es clara. Dice que hemos sido llamados a libertad, solo que no usemos la libertad para la carnalidad, si no estemos sujetos a la voluntad de Dios. ¿En qué? Basados en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, no tengo mucho que hablar de aquellos que tratan de usar un recurso secundario para llegar a Dios, pero la Biblia es contundente. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 20, el verso 4 y el verso 5 dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Wow. En ese sentido, las personas que tratan de explicar a su manera, a su teología o aún más a su ideología, va a haber un juicio final y tendrán que explicar al Creador, al Dios de la Biblia, el por qué no obedecieron a los mandamientos escritos en su sagrado libro. Dios no acepta ningún tipo de ídolos
ni de madera, ni de bronce, ni de barro, ni aquellos ídolos que están en tu corazón, en tu mente. Pero en esta hora quiero regresar al texto de 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5. Ya lo leímos, donde dice, porque hay un solo Dios, ¿qué más, Asaf? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Wow. hombre. En esta hora de domingo de resurrección, que es para muchos, Jesucristo dio su vida en aquella cruz, se hizo maldición por ti, llevó nuestras enfermedades y dolencias por ti, y hoy te hablo, hoy puede ser tu domingo de resurrección en tu vida. Y para eso tú necesitas reconocer que eres pecador, arrepentirte, abrir tu corazón a Jesucristo, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y yo te digo que va a haber un cambio. Si tú quieres arrepentirte o quieres abrir tu corazón a Jesús, ahí donde tú estás, levanta tus manos conmigo en esta hora. Haz esta oración conmigo. Repite lo que voy a decir. Señor Jesús, en esta mañana, en este día, tú conoces mi condición. Tú conoces que yo practico el pecado. Tú conoces mi realidad pecaminosa. Y en esta hora te pido perdón por mis pecados, por mis transgresiones. Te pido, Dios del universo, que tú tengas misericordia de mí. Y confieso todo pecado de mentira, de fornicación, de adulterio, de hechicería, de maldición, de idolatría. Perdón porque no había entendido lo que dice tu palabra, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y esto lo hemos visto en 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5. Dios Todopoderoso, en esta hora te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Confesamos a ti todo pecado, toda maldición, y abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestra familia en estos momentos de penumbra y oscuridad en esta tierra. Toma nuestra vida y sálvanos, Señor. Y sana nuestra tierra, como dice 2 Crónicas 7:14, más si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es proclamado, buscado, y oraron y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, sana nuestra mente, Señor. Haz contigo como tú quieres. Y gracias porque tú eres Jehová Jireh, Dios, el Dios que provee. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Tú eres Elohim, el Dios de dioses. Tú eres Adonai, el Dios del universo. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Mesías Jesucristo. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración y has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es tu primer paso. La Biblia dice que tu condición actual ya no es de pecado, sino que ahora eres un hijo de Dios y no hay más condenación. Si nosotros vamos al libro de Juan, a San Juan, en el capítulo 1, el verso 12, dice la Escritura. Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Dios te está dando hoy la potestad de ser hijos de Dios. Y quiero darte unas sugerencias más. Primero, tú que decidiste hoy creer en Jesucristo, tú que te has arrepentido, te has reconciliado, hoy
tienes vida espiritual y tienes que creer de esta manera. Primero, tienes que congregar en una iglesia donde hablen del Dios de la Biblia, no de imágenes, no de cualquier otro personaje, solamente de Dios de la Biblia y la obra de salvación y redentora que hay en Jesucristo. Segundo, tienes que estudiar con responsabilidad la Biblia. Sugiero que debes empezar con el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, y lo digo por muchas razones que te vas a ir dando cuenta cuando tú leas el libro de Romanos. Tercero, haz el bien a nuestro prójimo, que la gente pueda ver un cambio por nuestras obras, porque la fe sin obras no sirve de mucho, no sirve para nada, pero la fe en Jesucristo y poniendo nuestras obras, eso sí es de mucha bendición para ti y para los que te rodean, y es algo agradable a los ojos de Dios. En cuarto lugar, tienes que orar. Apártate de los demás, ve a tu cuarto, arrodíllate en tu cama, ora e intercede por ti y por los demás, por tu familia, por tus amigos, aún por aquellos que dicen ser tus enemigos. Óralo, porque Dios, escuche usted, al que te maldice, tú bendícelos. Porque Él se te mete contigo, o se mete conmigo, con David O'Higgins, no se mete conmigo, se mete con mi Padre. Y la Biblia dice que terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y en quinto lugar, comparte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte el evangelio de salvación, porque solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Sé testimonio de un cambio verdadero dentro de ti y hasta los que te rodean. Así que en esta hora, hoy, por el amor de Dios, tú eres hijo de Dios. Eres coheredero juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?